¿Cuál es lo más tóxico que tu familia trató de normalizar? Estaba en casa de mi familia para la cena de Acción de Gracias cuando sentí los moretones en mi caja torácica doliendo. Mi hermana Millie jadeó. Dios mío, ¿qué te pasó? Mamá corrió hacia mí, pero no para ayudar. Déjame ver. Y antes de que pudiera reaccionar, presionó sus dedos en mi costado donde estaban los moretones. ¿Ves, Millie? Elena sabe cómo mantener feliz a su esposo. Mamá, necesita un hospital, dijo Millie, alcanzando su teléfono. Mamá se lo golpeó para sacárselo de la mano. Absolutamente no. ¿Qué tipo de esposa corre con extraños cada vez que su esposo la disciplina? Elena sabe mejor. Traté de sentarme, pero grité cuando el dolor atravesó mi columna vertebral. Mamá, por favor, realmente duele. Las buenas esposas soportan, dijo mamá, cerrando con llave la puerta principal. Vamos a tener cena de Acción de Gracias en familia. Te vas a sentar ahí y sonreír y mostrarle a todos cómo se ve una esposa devota, ¿verdad, cariño? Asentí porque eso es lo que siempre hacía. La familia empezó a llegar. Tías, tíos, primos, abuelos. Traté de sonreír y saludarlos, pero el dolor estaba empeorando. Cada inhalación se sentía como vidrio roto moliendo dentro de mi pecho. Elena, querida, te ves terrible, dijo abuela, extendiendo la mano para tocar mi frente. Mamá fue detrás de mi silla y clavó su pulgar en mi hombro donde otro moretón estaba escondido. Diles, Elena, diles lo feliz que te hace Harry. Él me hace muy feliz, logré decir a través de dientes apretados. Más fuerte, exigió mamá, presionando más fuerte. Me hace muy feliz, dije, lágrimas corriendo por mi cara. Tía Julia frunció el ceño. Eleanor, está sudando y tan pálida. El calor de la cocina, dijo mamá desdeñosamente. Elena me ha estado ayudando a cocinar todo el día, ¿verdad, querida? No lo había hecho, pero asentí de todos modos, enviando otra punzada de dolor por mis costillas. Una sensación extraña de burbujeo comenzó en mis pulmones. Elena, sirve el pavo, ordenó mamá. Traté de levantarme, pero mis piernas fallaron. Mamá me levantó por mi brazo lesionado. Muéstrales que no eres una vergüenza para esta familia. Camina correctamente. Llegué al pavo, manos temblando mientras trataba de levantar la bandeja. El peso era demasiado. El dolor explotó por mi torso y la dejé caer. Pavo deslizándose por el mantel. Elena, la cara de mamá se puso roja. ¿Cómo te atreves a arruinar Acción de Gracias? Agarró mi muñeca donde Harry había dejado moretones de huellas digitales y apretó. Discúlpate con todos. Ahora. Lo siento a todos. Jadeé. Siento arruinar la cena. Cuando me senté, se inclinó cerca de mi oído. Eres asquerosa. Ni siquiera puedes servir una cena simple. No es de extrañar que Harry tenga que enseñarte tan seguido. Cada respiración era más superficial que la anterior, como respirar por una pajita que se hacía cada vez más pequeña. Elena no está tocando su comida, notó tía Débora. Está cuidando su figura, dijo mamá. A Harry le gustan sus mujeres delgadas. Ahí fue cuando comenzó la tos. Ataques de tos profundos y húmedos que enviaban cuchillos por mis costillas. Traté de suprimirlos, pero siguieron viniendo. Entonces saboreé metal. Cuando quité mi mano de mi boca, estaba cubierta de sangre. Millie saltó. Está tosiendo sangre. Nuestra prima María, la estudiante de enfermería, se puso pálida. Eso podría ser sangrado interno. Necesita emergencias inmediatamente. Todos cálmense, comandó mamá. Elena solo tiene un pequeño resfriado. ¿Verdad, cariño? Vino y me dio palmadas en la espalda justo donde estaban los peores moretones. Deja de ser dramática. Me estás avergonzando frente a la familia. Traté de responder, pero solo tosí más sangre. La habitación comenzó a girar. Podía sentir algo húmedo en mis pulmones, como si me estuviera ahogando desde adentro. Tía Eleanor, si sus costillas están rotas, podrían perforar su pulmón, dijo María, levantándose. Esto es serio. ¿Eres doctora? Espetó mamá. No. Entonces siéntate. Se volvió hacia mí. Elena, dile a María que estás bien. Vamos, usa tus palabras como una niña grande. La habitación se inclinó hacia un lado. Colapsé boca abajo en mi plato, jadeando como si mis pulmones estuvieran perforados. ¡Elena!, gritó Millie. Mamá trató de levantarme. Deja esta actuación ahora mismo. Me estás avergonzando. A través de mi visión que se desvanecía, vi a Millie agarrar una silla y estrellarla contra la ventana del comedor. Vidrio se hizo pedazos por todas partes. Deténganla, chilló mamá. Está arruinando todo. Desperté 3 días después en la UCI. El doctor dijo que había estado clínicamente muerta por 4 minutos. 4 minutos donde mi madre siguió insistiendo que solo estaba siendo dramática, mientras mi pulmón colapsaba por una costilla perforada. Mamá no podía mirarme. Solo seguía diciendo, las buenas esposas soportan, y estaba protegiendo tu matrimonio una y otra vez. Pero Millie sabía la verdad. María sabía. Cada miembro de la familia en esa cena de Acción de Gracias sabía. E íbamos a asegurar que nunca lastimara a otra mujer otra vez. Las máquinas de la UCI no paraban de sonar, y cada sonido me hacía sobresaltar. Traté de entender lo que el doctor quiso decir cuando dijo que había estado muerta por 4 minutos. Mi tubo torácico se tensaba con cada respiración y dolía tanto que quería gritar. A través de las puertas de vidrio podía ver a mamá en el pasillo agitando sus brazos a cualquiera que quisiera escuchar. Siguió señalando mi habitación y moviendo la cabeza como si todo esto fuera un gran error. Millie estaba entre ella y el guardia de seguridad con los brazos cruzados. El guardia siguió asintiendo mientras la cara de mamá se ponía cada vez más roja. Trató de empujarlo, pero él le bloqueó el camino. El doctor entró sosteniendo una tabla sujetapapeles y acercó una silla junto a mi cama. Me mostró las radiografías en su tableta y señaló líneas blancas por todas mis costillas. 3 estaban completamente rotas y una había atravesado mi pulmón. Pasó su dedo sobre fracturas más viejas que no habían sanado bien, algunas de meses atrás. Su voz se mantuvo calmada, pero vi su mandíbula tensarse cuando preguntó cuánto tiempo había estado pasando esto.
Traté de responder, pero mi garganta se sentía áspera por el tubo de respiración que habían sacado. Millie agarró mi mano y la apretó lo suficientemente fuerte para doler. Logré susurrar que Harry lo hizo, y el doctor escribió algo. Hizo más preguntas sobre las lesiones viejas, pero apenas podía sacar las palabras. Millie se quedó conmigo después de que se fuera, y me contó todo lo que me había perdido. Dijo que cuando colapsé en la cena, supo que me estaba muriendo. Mis labios se estaban poniendo azules y no respiraba bien. Mamá siguió diciendo que estaba fingiendo mientras salía sangre de mi boca. Fue entonces cuando Millie agarró la silla del comedor y la lanzó por la ventana. Vidrio se fue por todas partes y mamá comenzó a gritar sobre el desorden. Pero a Millie no le importó, porque los vecinos escucharon el estrépito y llamaron al 911. Los paramédicos tuvieron que empujar a mamá fuera del camino para llegar hasta mí. 2 oficiales de policía aparecieron mientras aún dormía después de la cirugía. Fueron amables, pero me sentí desnuda contándoles sobre Harry. Uno era mayor con cabello gris y siguió llamándome señora. El más joven tomó notas mientras hablé sobre Harry golpeándome. Les conté sobre los moretones en mis costillas y espalda y muñecas. Pero cuando preguntaron sobre la cena de Acción de Gracias, no pude decir lo que hizo mamá. Solo dije que hubo una emergencia médica y lo dejé así. María vino a visitarme al día siguiente con un cuaderno en la mano. Se sentó en el borde de mi cama y sostuvo mi otra mano mientras Millie observaba desde la esquina. María dijo que escribió todo lo que pasó en la cena. Tenía horarios y quién dijo qué, y cuándo mamá impidió que la gente pidiera ayuda. Vio a mamá presionar en mis moretones y clavar su pulgar en mi hombro. Escuchó a mamá decir que las buenas esposas soportan mientras yo tosía sangre. María dijo que diría la verdad sin importar lo que pensara la familia. Mi teléfono vibró con un mensaje de voz y reconocí el número de mamá. Su voz salió por el altavoz, llamando a todo esto drama innecesario. Dijo que estaba avergonzando a la familia y necesitaba dejar de ser tan dramática. Dijo que Harry estaba preocupadísimo y solo quería a su esposa de vuelta en casa. Mis manos empezaron a temblar y no pude detenerlas. El temblor empeoró hasta que todo mi cuerpo estaba temblando. La enfermera vino corriendo cuando los monitores empezaron a volverse locos. Me dio algo en mi intravenosa que hizo que todo se sintiera borroso y lejano. Esa noche, cuando todos se habían ido, saqué mi teléfono y comencé a escribir un mensaje a Harry. Mis dedos se movieron solos escribiendo que lo sentía por causar problemas. Miré las palabras por mucho tiempo antes de borrarlas una por una. Incluso acostada ahí con un tubo en mi pecho, aún quería disculparme con él. A la mañana siguiente, una mujer llamada Clara Noel tocó mi puerta. Trabajaba para el programa de violencia doméstica del hospital y tenía una carpeta llena de papeles. Se sentó y explicó órdenes de protección y refugios de emergencia y ayuda financiera. No presionó ni me dijo qué hacer, sino que simplemente presentó todas las opciones. Me mostró sitios web y números de teléfono y lugares que podían ayudar. Todo lo que dijo se sintió enorme y aterrador, pero también como si tal vez hubiera una salida. Clara regresó al día siguiente con más papeleo sobre órdenes de protección. Preguntó si quería presentar una contra Harry, y traté de decir sí, pero mi voz salió como un susurro. Tuvo que inclinarse cerca para escucharme decirlo otra vez. El pensamiento de ir a la corte me dolió el estómago, pero pensar en que Harry me encontrara era peor. Dijo que me ayudaría durante todo el proceso y no me dejaría sola con esto. La planificadora de alta apareció con una lista más larga que mi brazo. Necesitaba citas de seguimiento con el cirujano y el médico de pulmones y el médico regular. No levantar nada de más de 2,5 kilos por 6 semanas. Movimiento cuidadoso para evitar abrir la incisión. Vigilar fiebre o drenaje o problemas para respirar. Tomar antibióticos 3 veces al día y medicina para el dolor cada 4 horas. Fisioterapia para ayudar a que mis costillas sanaran bien. Me sentí rota escuchando todas las formas en que necesitaba ser arreglada. Millie entró mientras la planificadora de alta aún estaba hablando y dijo que ya había arreglado su cuarto de huéspedes para mí. Había comprado almohadas extra para mis costillas y movido todo bajo para que no tuviera que alcanzar. La planificadora de alta preguntó dónde me quedaría y señalé a Millie, lo que hizo que los mensajes de texto de las hermanas de mamá comenzaran a vibrar en mi teléfono inmediatamente. Tía Julia ya estaba esparciendo la palabra de que estaba eligiendo a mi hermana sobre mi esposo. Los mensajes siguieron llegando mientras Millie me ayudaba a una silla de ruedas, cada uno llamándome egoísta o dramática o diciendo que estaba destruyendo la familia. Mi teléfono sonó y el nombre del detective Dean Bailey apareció en la pantalla. Su voz era calmada y profesional cuando dijo que necesitaba programar una entrevista formal una vez que me sintiera más fuerte. Dijo que no había prisa y podíamos ir a mi ritmo, pero el fiscal quería mi declaración lo antes posible. Acepté encontrarme con él la próxima semana y colgué, sintiéndome enferma sobre tener que contar todo otra vez. Millie me llevó a su apartamento en silencio mientras sostenía mis costillas con cada bache en el camino. Había despejado completamente su cuarto de huéspedes y establecido una mesa pequeña with botellas de agua y mis medicamentos ya organizados por hora. La cama tenía 4 almohadas arregladas para sostenerme, e incluso había puesto una campana en la mesa de noche en caso de que la necesitara. Esa primera noche, desperté gritando sobre ahogarme en mi propia sangre. Mis pulmones se sentían llenos de líquido otra vez y no podía respirar. No podía dejar de toser aunque no hubiera nada ahí. Millie corrió y me sostuvo mientras temblé y sollocé, y ninguna de nosotras volvió a dormir. Solo se sentó ahí frotando mi espalda mientras trataba de dejar de ver la cara de mamá sobre mí en la mesa del comedor. A la mañana siguiente, un repartidor tocó con un ramo enorme de rosas rojas. La tarjeta decía que Harry me amaba y quería que volviera a casa, que lamentaba que las cosas se hubieran salido de control. Millie tomó fotos de todo con su teléfono antes de llevar todo al basurero afuera.
Dijo que necesitábamos documentar cada intento de contacto para la orden de protección. Clara me había dado una carpeta llena de papeles antes de dejar el hospital, panfletos de asistencia legal y referencias de terapeutas y recursos de violencia doméstica, todos apilados juntos. Los números de teléfono se sentían imposibles de marcar, pero Clara había rodeado los más importantes con pluma roja. Me forcé a llamar primero a asistencia legal, y una mujer respondió haciendo preguntas básicas sobre mi situación. Mi voz se hacía cada vez más baja mientras explicaba que necesitaba ayuda con una orden de protección y tal vez un divorcio. Programó una cita de admisión para la semana siguiente y dijo que trajera cualquier documentación que tuviera. Entonces marqué uno de los números de terapeutas que Clara había marcado. La recepcionista fue amable, pero apenas podía sacar las palabras sobre necesitar terapia para trauma. Dijo que tenían una apertura en 2 semanas y tomó mi información mientras mis manos temblaron sosteniendo el teléfono. Cada llamada se sintió como correr un maratón, pero las hice de todos modos porque tenía que hacerlo. Millie se sentó junto a mí en el sofá esa noche y me dijo lo que vio en Acción de Gracias. Dijo que vio a mamá clavar su pulgar en mi hombro y vio mi cara ponerse blanca de dolor. Supo cuando comencé a toser sangre que me estaba muriendo. Realmente muriendo justo ahí en la mesa. Dijo que mis labios se estaban poniendo azules y mamá aún insistía que estaba siendo dramática. Romper esa ventana fue la decisión más fácil que había tomado, incluso sabiendo que significaba que mamá nunca la perdonaría. No le importó la guerra familiar porque salvar mi vida valía cualquier precio. No pude dormir otra vez esa noche porque seguía sintiendo el pulgar de mamá en mi hombro, sus dedos presionando en mis costillas mientras sonreía a la familia. La forma en que me levantó por mi brazo lesionado para servir pavo. Me di cuenta de que no solo estaba dejando que Harry me lastimara, me estaba lastimando también. Estaba presionando en moretones y agarrando lesiones y causándome dolor a propósito. El pensamiento me hizo correr al baño y vomitar. Mi teléfono vibró con un mensaje de María diciendo que estaba escribiendo su declaración completa de testigo. Estaba incluyendo cada detalle sobre mamá, impidiendo que la gente llamara al 911 y presionando en mis lesiones. Dijo que tenía miedo de lo que diría la familia, pero quedarse callada sería peor. Ya había hablado con otros 3 primos que vieron todo, y 2 de ellos aceptaron dar declaraciones también. Clara llamó al día siguiente preguntando para reunirnos para una evaluación de riesgo. Vino al apartamento de Millie con más formularios y se sentó frente a mí preguntando sobre los patrones de Harry, cuándo usualmente pasaba la violencia y qué la desencadenaba y si alguna vez había usado armas. Preguntó sobre mamá también, sobre si me había lastimado antes, o solo había permitido a Harry. Me mostró estadísticas sobre indicadores de letalidad y me ayudó a identificar cuáles se aplicaban a mi situación. Hicimos planes de seguridad para diferentes escenarios, como si Harry apareciera en el trabajo o descubriera dónde me estaba quedando. Me ayudó a pensar en rutas de escape y gente segura para llamar, y qué empacar en una bolsa de emergencia. Toda la conversación se sintió irreal, como planear para una guerra para la que nunca me inscribí a pelear. A la mañana siguiente, Clara regresó con más formularios y se sentó frente a mí, haciendo preguntas más difíciles sobre veces específicas que Harry me lastimó. Mis manos temblaron mientras describí cada incidente mientras ella escribió todo con letra cuidadosa. Preguntó sobre la peor vez, y le conté sobre 2 semanas antes de Acción de Gracias cuando me lanzó contra la pared del dormitorio. Preguntó si alguien lo vio, y moví la cabeza porque siempre pasaba cuando estábamos solos. Entonces me pidió que dijera exactamente qué pasó, sin usar palabras como accidente o malentendido. Abrí mi boca, pero no salió nada al principio. Mi garganta se sintió tensa y seca. Clara esperó sin presionar mientras traté de forzar las palabras pasando lo que sea que las estuviera bloqueando. Finalmente, lo dije en voz alta por primera vez, sin hacer excusas. Harry me golpeó. Las palabras se sintieron como vidrio roto en mi garganta, pero también como algo pesado levantándose de mi pecho. Clara lo escribió y me pidió que lo dijera otra vez más fuerte. Harry me golpeó. Entonces otra vez, Harry me golpeó. Cada vez se volvió un poco más fácil hasta que pude decirlo sin que mi voz temblara. Me hizo practicar diciéndolo de formas diferentes como, Harry me dio puñetazos en las costillas, y Harry agarró mi muñeca y la torció, y Harry me empujó por las escaleras. Al final, estaba llorando, pero las palabras ya no estaban atascadas. 2 días después, el detective Bailey vino al apartamento de Millie con una carpeta gruesa de papeles y bolsas de evidencia. Extendió todo en la mesa de café, incluyendo fotos del hospital y declaraciones de testigos de Acción de Gracias. Señaló cada pieza de evidencia y explicó cómo mostraba un patrón de abuso y facilitación familiar. Los registros médicos mostraron 3 costillas rotas y un pulmón perforado, más fracturas viejas que nunca sanaron, ¿verdad? La declaración de María describió a mamá presionando en mis lesiones e impidiendo que la gente llamara al 911. La declaración de Millie cubrió romper la ventana cuando me vio muriendo. Tenía declaraciones de otros 2 primos que vieron a mamá lastimarme e impedir ayuda. No. Incluso tenía un reporte de vecinos que escucharon gritos de nuestro apartamento hace 6 meses. Bailey dijo que estaba construyendo un caso fuerte, pero me advirtió que estas cosas toman tiempo, y Harry probablemente conseguiría un buen abogado. También dijo que el papel de mamá complicaba las cosas porque probar que causó daño, impidiendo atención médica, era más difícil que probar violencia directa. Pero iba a presionar al fiscal para considerar cargos contra ella también. La semana siguiente, 2 oficiales vinieron a llevarme a conseguir mis cosas de la casa que compartía con Harry. Dijeron que no estaba en casa, pero teníamos que ser rápidos en caso de que regresara. Agarré ropa y papeles importantes mientras un oficial se quedó junto a la puerta y el otro me ayudó a cargar cajas. Fue cuando el carro de mamá se detuvo afuera y vino corriendo hacia la casa gritando. Gritó que estaba destruyendo la familia y arruinando la vida de Harry con mis mentiras. Dijo,
Las buenas esposas no corren con la policía y estaba avergonzando a todos. El oficial tuvo que ponerse entre nosotras cuando trató de agarrarme. Siguió gritando sobre lo ingrata y dramática y buscadora de atención que era. Dijo que Harry me amaba y estaba desechando un buen matrimonio porque no podía manejar disciplina normal. El oficial le dijo que retrocediera o la arrestaría por interferencia. Gritó que era mi madre y tenía derecho de hacerme entrar en razón. Agarré la última caja de mis cosas y subí al carro de policía mientras golpeaba la ventana, gritando que me arrepentiría de esto. Esa noche, mientras trataba de dormir en casa de Millie, seguí pensando en mamá en su propia cocina. Podía imaginarla sentada en su mesa, diciéndose que no hizo nada malo. Se estaría convenciendo de que estaba protegiendo mi matrimonio, no llamando al 911. Diría que enseñarme a soportar dolor me haría más fuerte. Creería que las buenas madres preparan a sus hijas para la realidad del matrimonio. La peor parte era saber que realmente creía todo eso. No estaba fingiendo o mintiéndose a sí misma. En su mente, estaba siendo una buena madre, enseñándome a aceptar lo que sea que hiciera Harry. Esa creencia genuina lo hacía peor que si hubiera sabido que estaba equivocada y lo hubiera hecho de todos modos. Al día siguiente, estaba revisando cajas viejas del almacén cuando encontré un diario de antes de casarme con Harry. Lo abrí y comencé a leer entradas de hace 5 años. Había páginas y páginas de cosas que mamá dijo que había escrito. Los hombres necesitan manos firmes para guiarlos. Llorar solo los hace más enojados. Si molestas a tu esposo, mereces lo que pasa. Nunca le digas a extraños sobre asuntos privados del matrimonio. Una buena esposa toma lo que sea que le dé su esposo y le agradece por preocuparse lo suficiente para corregirla. Leerlo ahora me enfermó porque pude ver cómo me preparó para aceptar abuso mucho antes de que llegara Harry. Plantó estas ideas en mi cabeza cuando era joven y siguió repitiéndolas hasta que las creí. Cada entrada mostró cómo me moldeó en alguien que dejaría que un hombre me lastimara y pensara que era normal. Clara vino esa tarde para explicar el proceso de la corte para conseguir una orden de protección. Se sentó conmigo y Millie y pasó por cada paso de lo que pasaría. Primero, presentaríamos los papeles. Entonces conseguiríamos una orden temporal que duraría 2 semanas. Entonces, habría una audiencia donde Harry podría contestarla y tendría que testificar sobre el abuso. Me advirtió que probablemente pelearía contra eso y contrataría a un abogado para hacerme ver mal. Incluso si el juez otorgaba la orden de protección, era solo papel que no detendría físicamente a Harry de acercarse a mí si realmente quisiera. Fue honesta de que el sistema tenía límites y no podía garantizar mi seguridad, pero dijo que aún era importante porque le daba a la policía una razón para arrestarlo si la violaba. También mostraba un registro legal del abuso para el divorcio. Me ayudó a entender que necesitaba usar cada herramienta disponible, incluso si ninguna de ellas era perfecta. Mientras hablábamos, mi teléfono vibró con un mensaje de mamá. Había reenviado un mensaje de Harry que decía que me extrañaba y quería que volviera a casa. Su mensaje agregado decía: «Te extraña, cariño, y deberías parar este sinsentido y volver con tu esposo». Se lo mostré a Clara y Millie, y tomamos capturas de pantalla de todo. Clara dijo: «Esto mostró que estaban trabajando juntos para traerme de vuelta bajo control». Dijo de guardar cada mensaje y mensaje de voz porque todo podía ser evidencia. Millie sacó su teléfono y me reprodujo un mensaje de voz que mamá le dejó esa mañana. La voz de mamá estaba enojada y mala mientras llamaba a Millie destructora de hogares que me estaba envenenando contra mi esposo. Dijo que Millie estaba celosa de mi matrimonio feliz y quería destruirlo. Acusó a Millie de llenar mi cabeza con basura feminista y voltearme contra mi familia. Dijo que cuando volviera arrastrándome después de que Harry encontrara a alguien mejor, Millie tendría la culpa. Guardamos el mensaje de voz y Millie dijo que estaba guardando todo en caso de que lo necesitáramos para la corte. 3 días después, tuve mi cita en asistencia legal para encontrarme con George Price sobre divorciarme de Harry y conseguir una orden de protección. Apenas podía mirarlo mientras me sentaba en su oficina tratando de explicar por qué estaba ahí. Mi voz se hacía cada vez más baja mientras le conté sobre el abuso y acción de gracias y estar en la UCI. No interrumpió ni hizo muchas preguntas al principio. Solo tomó notas y asintió mientras hablé. Cuando terminé, me trató como un cliente con un problema que resolver en lugar de una víctima de quien tener lástima. Hizo preguntas específicas sobre finanzas y propiedad y cuánto tiempo habíamos estado casados. Explicó el proceso de divorcio y qué podía esperar en cada etapa. George miró toda la evidencia que traje, incluyendo los registros médicos y reportes policiales y declaraciones de testigos. Pasó mucho tiempo leyendo la documentación del hospital sobre mis lesiones y cómo había estado muerta por 4 minutos. Dijo que los registros médicos de acción de gracias eran evidencia poderosa que sería difícil para Harry disputar, pero me advirtió que la interferencia de mamá complicaba las cosas legalmente. Explicó que mientras lo que hizo estaba mal, era más difícil procesar a alguien por impedir ayuda que por causar daño directo. El fiscal tendría que probar que sabía que me estaba muriendo y eligió no ayudar, lo que era diferente de cargos de agresión. Dijo que potencialmente podía enfrentar cargos, pero esa decisión no me correspondía tomar, ya que los casos criminales eran traídos por el Estado, no por víctimas. Se enfocaría en el divorcio y la orden de protección, mientras el fiscal manejaba cualquier cargo criminal. Dijo que teníamos un caso fuerte, tanto para la orden de protección como para el divorcio basado en la evidencia. Programamos otra reunión para la semana siguiente para presentar los papeles y empezar el proceso. 2 días después, me senté en la sala de espera de Whitney Dodson con mis manos temblando tan mal que no podía sostener el vaso de agua que había dejado para mí. La oficina olía a velas de vainilla y tenía sillas suaves que hacían que mis costillas dolieran menos, pero seguí mirando la puerta, pensando en correr. Cuando abrió la puerta de su oficina y me sonrió,
Traté de levantarme, pero mis piernas no funcionaron bien. Vino y se sentó en la silla junto a mí, en lugar de hacerme mover. No dijo nada por un rato. Solo se sentó ahí respirando lento y firme, hasta que mi respiración comenzó a coincidir con la suya sin pensarlo. Cuando finalmente entramos a su oficina, me senté, en el borde del sofá, lista para salir corriendo. Preguntó si quería hablar sobre por qué estaba ahí, pero no pude sacar ninguna palabra. Mi garganta se sintió cerrada como cuando el pulgar de mamá estaba presionando en mi hombro. Whitney me mostró cómo presionar mis pies planos en el suelo y contar 5 cosas que podía ver, 4 que podía escuchar, 3 que podía tocar. Mi respiración se hizo más lenta mientras conté el librero, la planta, su diploma en la pared, la caja de pañuelos, el reloj. Dijo que no teníamos que hablar sobre nada difícil hoy, solo practicar estar segura en la habitación. La siguiente sesión, Whitney tenía un pedazo grande de papel donde comenzó a dibujar círculos y flechas, mientras hablé en oraciones rotas sobre mamá y Harry. Me mostró cómo mamá diciendo cosas como, las buenas esposas soportan cuando era pequeña, hizo que mi cerebro estuviera listo para aceptar los puños de Harry como normales. Los círculos conectaron las palabras de mamá con las manos de Harry con mis costillas rotas en un patrón que me hizo ver que no era al azar o mi culpa. Dibujó más flechas, mostrando cómo mamá me entrenó desde la infancia para pensar que dolor significaba amor, que sufrir significaba ser buena, que quedarse significaba fuerza. Mirar ese papel con todas las conexiones mapeadas me hizo llorar tan fuerte que usé la mitad de su caja de pañuelos. No trató de hacerme parar de llorar o decirme que estaría bien. Solo se sentó ahí sosteniendo espacio mientras me desmoronaba. Más tarde esa semana, tuve que llamar a mi trabajo sobre extender mi licencia médica. La mujer de recursos humanos hizo preguntas gentiles sobre si me sentía segura regresando a casa y si necesitaba algún acomodo. Di respuestas vagas sobre una emergencia médica y tiempo de recuperación, aterrorizada de que pudiera escuchar en mi voz lo que realmente pasó. Dijo que tomara todo el tiempo que necesitara y que mi trabajo estaría esperando. Pero pude decir que sabía que algo estaba mal, por lo cuidadosa que estaba siendo. Después de colgar, vomité del estrés de tratar de sonar normal. El detective Bailey llamó a la mañana siguiente para decir que había conseguido todos mis registros del hospital y se había reunido con el fiscal sobre cargos. Dijo que la evidencia médica era fuerte, especialmente la parte sobre estar muerta por 4 minutos, pero advirtió que los casos de violencia familiar siempre eran complicados. El fiscal estaba interesado en acusar a Harry de agresión, pero no estaba seguro sobre acusar a mamá, ya que probar que impidió ayuda era más difícil que probar daño directo. Bailey dijo que seguiría presionando, pero no podía hacer promesas sobre lo que pasaría con mamá. 3 días después de eso, abuela llamó, pidiendo reunirnos en una cafetería. Se veía mayor que en Acción de Gracias, con círculos oscuros bajo sus ojos y sus manos temblando mientras sostenía su taza. Me dijo que había sospechado que Harry me estaba lastimando, pero no quería interferir en mi matrimonio, porque eso no es lo que hacía su generación. Dijo que lo sentía, pero cuando pregunté si testificaría sobre lo que vio en Acción de Gracias, movió la cabeza y dijo que no podía ir contra mamá en la corte. Siguió diciendo que la familia se queda junta y maneja las cosas privadamente. Me fui sintiéndome más sola que antes, sabiendo que incluso abuela elegiría a mamá sobre mi seguridad. Mientras tanto, Millie estaba trabajando en tía Débora, quien finalmente admitió por teléfono que vio a mamá lastimarme en Acción de Gracias y no había dormido bien desde entonces. Millie grabó la llamada donde Débora describió ver a mamá presionar en mis moretones e impidió que la gente llamara al 911 mientras me ponía azul. Débora dijo que estaba dividida entre lealtad familiar y hacer lo correcto, pero la memoria de mí tosiendo sangre la atormentaba. Dijo que tal vez estaría dispuesta a escribir una declaración, pero necesitaba tiempo para pensar sobre testificar. El siguiente shock llegó cuando traté de comprar comestibles, y mi tarjeta fue rechazada. Llamé al banco y descubrí que Harry había vaciado nuestra cuenta conjunta y cancelado todas mis tarjetas de crédito el día después de que conseguí la orden de protección. 8 años de matrimonio, y de repente no tenía acceso a ningún dinero. El control financiero que nunca había reconocido antes me golpeó como otro puñetazo a las costillas. Me senté en mi carro en el estacionamiento del supermercado, teniendo un ataque de pánico sobre cómo pagaría por comida o gasolina o cualquier cosa. Clara me encontró en un Starbucks y me ayudó a aplicar para fondos de emergencia para sobrevivientes de violencia doméstica. Tenía una carpeta llena de aplicaciones y me guió a través de cada una mientras traté de no llorar por la vergüenza de necesitar caridad. Me recordó que el abuso económico era parte del patrón, que Harry tomando el dinero era otra forma de controlarme y forzarme a regresar. Me ayudó a aplicar para asistencia de alimentos y fondos de emergencia en efectivo e incluso una beca para víctimas de crimen. Se sintió humillante, pero dijo que sobrevivir no era vergonzoso. Una semana después, llegó un sobre grueso del abogado de Harry. La carta adentro describía nuestros problemas matrimoniales como un simple desacuerdo que se salió de control, como si hubiéramos discutido sobre qué ver en la televisión, en lugar de él rompiéndome las costillas. Su versión afirmaba que mis lesiones simplemente pasaron de alguna manera, tal vez de una caída, y que estaba exagerando todo por atención. Leer sus mentiras sobre cómo nunca quiso lastimarme, y cómo todo esto era un malentendido, me hizo finalmente ver que nunca tomaría responsabilidad por nada. Incluso sugirió que estaba mentalmente inestable y necesitaba ayuda en lugar de un divorcio. Ese mismo día, María pasó horas escribiendo su declaración formal para la policía. Incluyó horarios exactos y detalles específicos sobre Acción de Gracias. Como mamá, golpeó el teléfono de la mano de Millie a las 3:47 de la tarde
y cómo presionó en mis moretones a las 4:15 de la tarde mientras miembros de la familia miraban. Escribió sobre mamá, impidiendo que múltiples personas llamaran al 911 incluso, mientras me puse azul y dejé de respirar. Describió el sonido húmedo de mi respiración y la sangre en mis manos, y mamá diciendo que estaba siendo dramática mientras mi pulmón colapsaba. La declaración de María tenía 8 páginas de largo, con observaciones médicas sobre mis síntomas indicando sangrado interno y angustia respiratoria, que mamá ignoró. 2 días después, conduje a casa de mamá porque necesitaba mi certificado de nacimiento y tarjeta de seguro social para el papeleo legal. Mis manos estaban temblando en el volante mientras entré al camino de entrada, donde había estacionado cientos de veces antes. Toqué la puerta y escuché sus pasos acercándose. La abrió solo una grieta y me miró fijamente a través del espacio. ¿Qué quieres?, preguntó. Le dije que necesitaba mis documentos del archivero en el sótano. Abrió la puerta más amplia, pero se quedó bloqueando la entrada con sus brazos cruzados. Estás muerta para mí a menos que regreses con Harry y arregles tu matrimonio, dijo. Traté de pasar alrededor de ella, pero se movió para bloquearme otra vez. Expliqué que solo necesitaba mis papeles y me iría. Movió la cabeza y dijo que esos documentos pertenecían a una hija que sabía cómo ser una buena esposa. Traté de empujarla, y ahí fue cuando agarró mi costado justo donde mis costillas aún estaban sanando. El dolor me atravesó como un rayo, y tropecé hacia atrás, jadeando por aire. Apretó más fuerte y dijo que esto no era nada comparado con lo que merecía por destruir nuestra familia. Me solté y corrí a mi carro mientras se quedó en la entrada, gritando que no valía nada. A la mañana siguiente, el detective Bailey llamó para decir que había entrevistado a Harry en la oficina de su abogado. Harry afirmó que estaba inventando todo, y que solo me había empujado una vez en defensa propia cuando lo ataqué. Bailey dijo que Harry no podía explicar por qué empujar defensivamente causaría costillas rotas y un pulmón perforado. Harry siguió cambiando su historia sobre lo que pasó ese día. Primero diciendo, me caí por las escaleras, entonces diciendo, me estrellé contra una puerta. Bailey estaba escribiendo cada contradicción y construyendo una cronología que mostraba que la historia de Harry no coincidía con la evidencia médica para nada. Esa noche, desperté a las 2 de la mañana sintiéndome como si me estuviera ahogando otra vez, igual que en Acción de Gracias. Mi pecho se sintió apretado, y no podía recuperar el aliento, y la habitación estaba girando. Recordé a Whitney enseñándome a contar 5 cosas que podía ver, 4 cosas que podía tocar, 3 cosas que podía escuchar. Me enfoqué en la lámpara, el tocador, la ventana, la perilla de la puerta, el ventilador del techo. Toqué las sábanas, la almohada, mi teléfono, la pared. Escuché carros afuera, la calefacción funcionando, mi propia respiración haciéndose más lenta. Tomó una hora de contar y respirar, y recordarme que estaba segura en el apartamento de Millie, pero logré pasar sin llamar a nadie. La semana siguiente, Whitney extendió papeles por su escritorio mostrando cada vez que Harry me lastimó a lo largo de 8 años. Marcamos cada incidente con fechas y qué lo desencadenó y qué tan malas fueron las lesiones. Mientras trabajamos, noté que la voz de mamá estaba ahí en mi cabeza después de cada golpiza, diciéndome que las buenas esposas soportan. Whitney me ayudó a ver cómo mamá me programó desde la infancia para aceptar dolor como normal. Pasamos la sesión ordenando qué pensamientos eran realmente míos y cuáles eran mensajes tóxicos de mamá plantados en mi cerebro. Me hizo escribir 2 listas, una de mis creencias reales y una de la programación de mamá, y verlas lado a lado fue impactante. George llamó esa tarde para decir que había presentado todo el papeleo para una orden de protección temporal contra Harry. Explicó que el juez lo revisaría, y teníamos una fecha de corte para el próximo martes a las 9 de la mañana. Mis manos temblaron mientras firmé cada página, sabiendo que esto hacía todo oficial y real. George dijo que los registros médicos de Acción de Gracias eran evidencia fuerte, y la declaración de María también ayudó. Me advirtió que Harry probablemente pelearía contra esto, pero teníamos un buen caso. Millie vino ese fin de semana para ayudarme a prepararme para la corte. Practicamos lo que diría cuando el juez hiciera preguntas y planeamos dónde nos sentaríamos en la sala de la corte. Me ayudó a elegir ropa que se viera seria, pero no demasiado formal. Repasamos la cronología una y otra vez hasta que pude decirla sin llorar. Tomó 3 días libres del trabajo para estar ahí conmigo, y dijo que mantenerme segura era más importante que cualquier trabajo. Mi teléfono siguió vibrando con mensajes de primos que no había escuchado en años. Dijeron que estaba desgarrando la familia y debería manejar esto privadamente sin involucrar cortes. Un primo dijo que estaba siendo egoísta y otro dijo que estaba avergonzando a todos. Bloqueé sus números uno por uno y cada vez que presioné bloquear, se sintió como cortar otra cuerda que me ataba a mi vida anterior. Clara vino al apartamento de Millie para hacer un ensayo de lo que el abogado de Harry podría preguntarme en la corte. Fingió ser su abogado y preguntó si estaba mintiendo sobre mis lesiones por atención. Preguntó si tenía problemas de salud mental y si estaba tratando de conseguir dinero de Harry. Torció mis palabras y me hizo sonar loca y vengativa. Fue brutal y lloré 2 veces durante la práctica, pero Clara dijo que era mejor estar preparada que sorprendida. Llegó el martes por la mañana y condujimos a la corte temprano para evitar encontrarnos con Harry. Mientras caminamos por el pasillo hacia la sala de la corte, mamá vino por la esquina. Me miró directamente y entonces me ignoró como si ni siquiera estuviera ahí. Mi cuerpo recordó sus dedos cavando en mis moretones y presionando en mis costillas rotas. Mis piernas se debilitaron y tuve que sentarme en una banca hasta que el temblor se detuviera. Millie sostuvo mi mano y me recordó respirar mientras mamá pasó junto a nosotras sin una palabra. Más tarde ese día, Bailey llamó con noticias sobre la investigación. Había encontrado registros de una llamada al 911 de nuestros vecinos hace 6 meses,
reportando gritos y sonidos de choques de nuestro apartamento. El registro de llamadas mostró que me escucharon llorando y suplicándole a Harry que parara. Esto probó que la golpiza de Acción de Gracias no fue la primera vez y apoyó todo en mi cronología. Bailey dijo que esta evidencia ayudaría tanto al caso de la orden de protección como a los cargos criminales contra Harry. George necesitaba más evidencia para la audiencia la próxima semana, así que saqué mi teléfono y pasé por fotos viejas. Millie había estado tomando fotos de mis moretones por meses, sin decirme, enviándoselas a sí misma desde mi teléfono cuando no estaba mirando. Se las mostró a George ahora. Fotos con fecha de huellas digitales moradas en mis brazos, moretones oscuros a través de mis costillas, un ojo morado que había cubierto con maquillaje para el trabajo. Verlas extendidas por el escritorio de George me dolió el estómago porque recordé hacer excusas por cada una. Harry estaba estresado del trabajo cuando agarró mi brazo tan fuerte. El ojo morado pasó porque me moví mal cuando estaba tratando de hablarme. Los moretones de las costillas fueron mi culpa por no escuchar la primera vez. George tomó copias de todo y las agregó a nuestra carpeta de evidencia, que siguió haciéndose más gruesa. El martes por la mañana llegó rápido, y condujimos a la corte a las 7 para evitar encontrarnos con Harry en el estacionamiento. La sala de la corte era más pequeña de lo que esperaba, solo una habitación regular con paneles de madera y bancas incómodas. Mis manos estaban temblando tan mal que apenas podía sostener el vaso de agua que Millie me dio. El juez entró a las 9, y Harry ya estaba ahí con su abogado, ambos en trajes bonitos, viéndose calmados y normales. Cuando mi nombre fue llamado para testificar, mis piernas se sintieron como gelatina caminando al estrado de testigos. El juez me pidió que explicara qué pasó, y mi voz salió pequeña y asustada. Le conté sobre Harry golpeándome, sobre los moretones, sobre Acción de Gracias cuando mamá presionó en mis lesiones y no dejó que nadie pidiera ayuda. El juez hizo más preguntas y me forcé a responder cada una, aunque quería correr. El abogado de Harry se levantó después y comenzó a preguntar si estaba inventando esto por atención. Dijo, tal vez estaba confundida sobre lo que realmente pasó, tal vez estaba mentalmente inestable, tal vez solo quería dinero en el divorcio. Me apegué a los hechos y señalé los registros médicos mostrando que estuve muerta por 4 minutos. Siguió presionando, diciendo que estaba exagerando, pero tenía la evidencia justo ahí en blanco y negro. Bailey tomó el estrado después y pasó por toda su investigación paso a paso. Mostró los registros de llamadas del 911 de los vecinos, la declaración escrita de María sobre Acción de Gracias, fotos de la escena del crimen en casa de mamá con sangre en el suelo del comedor. Millie testificó sobre romper la ventana para salvar mi vida mientras mamá seguía diciendo que estaba siendo dramática. La evidencia siguió acumulándose en el escritorio del juez, aunque Harry se sentó ahí moviendo la cabeza como si nada de esto fuera verdad. Se suponía que mamá apareciera, pero su silla se quedó vacía todo el tiempo. El juez miró a través de todo por lo que se sintieron horas antes de finalmente hablar. Otorgó la orden de protección por 2 años y dijo que el caso sería enviado al fiscal para cargos criminales. Advirtió que los casos criminales toman mucho tiempo, a veces más de 1 año, pero la orden de protección comenzaba inmediatamente. Mamá salió furiosa de la corte cuando escuchó la decisión, y el abogado de Harry dijo que apelarían todo. Esa tarde, fui a ver apartamentos con el vale de vivienda de emergencia, que Clara me ayudó a conseguir. Los primeros 3 lugares eran demasiado caros, incluso con asistencia, pero el cuarto era un estudio pequeño arriba de una pizzería que podía pagar. Las paredes eran delgadas, y podías escuchar cada carro que pasaba. Además, la calefacción apenas funcionaba, y la cocina era solo una plancha y mini refrigerador. Pero Harry no tenía llave, y eso lo hacía perfecto. Firmé el contrato de arrendamiento ahí mismo, y conseguí mis propias llaves por primera vez en años. Whitney me vio para terapia esa semana, y dijo que estaba mostrando signos claros de trastorno de estrés postraumático por todo lo que pasó, y explicó que necesitaríamos trabajar juntas por mucho tiempo para procesar todo el trauma, no solo de Acción de Gracias, sino de años de abuso. Estableció metas pequeñas para mí, como pasar un día sin ataque de pánico en lugar de esperar que de repente estuviera bien. Practicamos ejercicios de respiración, y me enseñó cómo centrarme cuando comenzaran los flashbacks. Mi primera noche en el apartamento fue difícil porque cada sonido me hacía saltar. Una puerta de carro cerrándose me hizo revisar las cerraduras. Otra vez. Alguien subiendo las escaleras hizo que mi corazón se acelerara. La pizzería cerrando a medianoche sonó como alguien tratando de entrar. Revisé las cerraduras 3 veces, entonces 3 veces más. Entonces, empujé una silla contra la puerta, solo para estar segura. Eventualmente, me dormí en el colchón en el suelo. Y aunque desperté asustada 2 veces durante la noche, también desperté segura. Nadie estaba ahí para lastimarme o decirme que estaba haciendo algo malo. George llamó al día siguiente para explicar qué pasa después con las cosas legales. El divorcio tomaría meses para finalizar, tal vez 6 meses, o incluso 1 año, dependiendo de cuánto peleara Harry. Los cargos criminales contra Harry podrían tomar aún más tiempo, y fue honesto de que mamá probablemente no enfrentaría cargos porque los fiscales raramente van tras personas que permiten abuso, aunque lo que hizo fue criminal. No era justo, pero así funcionaba el sistema. Llegó el lunes y tuve que volver al trabajo de tiempo parcial porque necesitaba dinero y mi licencia médica estaba terminando. Entrar a la oficina se sintió como si todos me estuvieran mirando fijamente, aunque probablemente no lo hacían. La gente hizo preguntas cuidadosas sobre dónde había estado, y solo dije licencia médica y cambié el tema. Un compañero de trabajo presionó por detalles, pero estaba mejorando con límites, y solo repetí que era médico y personal. Mi escritorio se sintió extraño después de estar fuera tanto tiempo, pero al menos era normal y aburrido, y nadie ahí quería lastimarme. Esa noche, Millie me mostró su teléfono,
y el chat grupal de la familia se estaba volviendo loco con todos tomando lados sobre lo que pasó en Acción de Gracias. Algunos primos dijeron que mamá solo estaba tratando de ayudar, mientras otros dijeron que debería haber llamado al 911 cuando estaba tosiendo sangre. Tío Pete escribió que las familias deberían mantenerse juntas, sin importar qué, pero tía Julia respondió que ver a alguien morir no era lealtad familiar. Los mensajes siguieron llegando más rápido y más crueles, con gente insultándose y sacando peleas viejas de años atrás. Millie escribió que había terminado con cualquiera que pensara que dejarme morir estaba bien, y entonces dejó el chat completamente. Me miró y dijo que perder la mitad de la familia valía mantenerme viva. 2 días después, una tarjeta apareció en mi apartamento con la letra de mamá en el sobre. Adentro había un versículo bíblico sobre esposas sometiéndose a sus esposos, y en la parte de abajo había escrito: las buenas esposas soportan, igual que siempre decía. Mis manos temblaron mientras tomé una foto de esto para que George la agregara al archivo de evidencia. Entonces la sostuve sobre mi fregadero de la cocina y la encendí con un fósforo, viendo sus palabras volverse negras y curvarse en ceniza que se lavó por el drenaje. La siguiente semana, me estaba preparando para la cama cuando vi faros moviéndose lento pasando mi ventana. Miré afuera y ahí estaba la camioneta de Harry pasando lentamente, casi parándose justo enfrente de mi edificio antes de irse. Mis dedos temblaron mientras marqué el 911 y les conté sobre la violación de la orden de protección. Los policías lo encontraron 3 cuadras más allá y lo arrestaron, pero George llamó a la mañana siguiente para decir que ya había pagado fianza. El papel del juez no podía realmente detener a Harry de acercarse a mí. Solo significaba que se metería en problemas después de hacerlo. Clara me pidió que viniera a una reunión de grupo de apoyo ese jueves en la noche en el centro comunitario. Me senté en un círculo con 8 otras mujeres y las escuché contar historias que sonaron igual que la mía. La mamá de una mujer le había dicho que el divorcio era pecado, mientras su esposo le rompía el brazo. La familia de otra mujer dijo que estaba siendo dramática cuando apareció con un ojo morado. Escucharlas hablar me hizo darme cuenta de que no estaba loca o débil o haciendo muy gran cosa de las cosas. María siguió mandándome mensajes, aunque su mamá y otros parientes la estuvieran presionando para retractarse de lo que dijo sobre Acción de Gracias. Estaba tratando de estudiar para exámenes de enfermería mientras recibía llamadas de tías diciendo que estaba destruyendo la familia al decir la verdad. Pero me mandó mensajes cada pocos días diciendo que no estaba cambiando su historia sin importar qué, porque hacer lo correcto importaba más que mantener parientes que protegían abusadores. Mi teléfono siguió vibrando con mensajes de primos y tías con quienes apenas hablé antes de que todo esto pasara. Me llamaron egoísta y dijeron que estaba arruinando la vida de mamá por nada. Un primo dijo que debería perdonar y olvidar como una buena cristiana, mientras una tía dijo que estaba rompiendo el corazón de mamá por no volver con Harry. Los bloqueé uno por uno hasta que mi lista de contactos fue mucho más pequeña, pero todos los que quedaron realmente se preocuparon si estaba segura o no. Un mes después, tuve que conducir por mi viejo vecindario para llegar a una cita médica y decidí pasar por mi casa de la infancia. La ventana del comedor que Millie rompió para salvar mi vida había sido reemplazada con vidrio nuevo que brillaba en el sol. La casa se veía exactamente igual que siempre, como si nada malo hubiera pasado nunca ahí. Seguí conduciendo sin parar porque ese lugar donde mamá me lastimó y casi me dejó morir ya no era hogar, y nunca lo sería otra vez. 3 meses después de esa acción de gracias, me senté en mi pequeña mesa de cocina y abrí el diario que Whitney sugirió que mantuviera. Escribí que respirar no dolía tanto ya, aunque mis costillas aún dolían cuando llovía o me movía muy rápido. El juicio de Harry aún estaba meses adelante, según George, y mamá no me hablaba para nada, según Millie, pero tenía mis propias llaves para mi propia puerta y mi propia cama, donde nadie podía lastimarme. Tenía mi propia voz para decir no, y para decir la verdad sobre lo que me pasó. La orden de protección era solo papel, y el divorcio no era final, y mamá probablemente nunca admitiría que lo que hizo estaba mal, pero estaba viva cuando no debería estarlo, y me hacía más fuerte cada día, incluso cuando no se sentía así. Cerré el diario, y me hice cena en mi pequeña plancha. Entonces vi programas de televisión que Harry nunca me dejó ver, y me dormí sin revisar las cerraduras más de 2 veces. Gracias por caminar a través de todo esto conmigo. Ha sido realmente interesante compartir estos momentos juntos. Los veré la próxima vez. Suscríbanse para más contenido como este.